Electoral vamos a abordar pues diversos temas. Entre ellos tenemos que sacar una reacción sobre pues lo que ha pasado en las últimas horas y sobre la posición de Honduras con la CELAC. Vamos a darle la bienvenida al presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales ANDI, Fernando García, que nos atiende esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Jackie. Un saludo al auditorio y estamos a la orden. ¿Cómo calificaría usted la posición de Honduras ante pues la resolución de la CELAC con el tema de lo que ha pasado en los últimos días con las acciones que ha emprendido el gobierno de los Estados Unidos en el Mar del Caribe? Bueno, yo creo que es evidente y se tiene que tomar en consideración claramente la posición de Estados Unidos de combate al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado. Y lamentablemente, nos guste o no, tenemos gobiernos que son ampliamente permisivos con el crimen organizado, sobre todo el narcotráfico, y esto genera un malestar evidente en Estados Unidos que está tratando de contenerlo en diferentes ámbitos. Y uno de estos ámbitos es el despliegue de esta contingente militar en diferentes partes del Mar Caribe. Entonces, creo que el mensaje es claro hacia el narcotráfico, hacia el crimen organizado, y ahí es donde tienen pues que ponerse las barbas en remojo y entender que hay una nueva política en Estados Unidos, que es la potencia global todavía y que es seguramente la gran potencia regional, y que ya no va a permitir que se esté dando ese trasiego de drogas de la manera en la que se ha venido dando. Por eso es importante que cada país tome sus medidas para contener el narcotráfico y el crimen organizado, y que se manden los mensajes pertinentes y correctos. Yo creo que estos mensajes tienen que ir no únicamente de parte del gobierno, sino también de parte de las instancias operadoras de justicia, donde se vea realmente una disposición de combatir estos crímenes relacionados con el narcotráfico y el tráfico de drogas, contrabando, crimen organizado, etcétera. Por eso, las posiciones deben ser contundentes, claras y precisas. Bueno, y viendo la posición de Honduras a favor de la CELAC y prácticamente en contra de esta determinación de los Estados Unidos, ¿cree que esto tenga un impacto en materia de inversión, viendo que Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras? Yo creo que por el momento político en el que nos encontramos, faltan 2 meses y medio para las elecciones, realmente va a ser muy poca la inversión que va a venir al país este año ya. O sea, lo que tenía que venir ya vino, lo demás va a estar esperando qué es lo que ocurre en el proceso electoral y qué es lo que se va a tener como próximo gobierno, y sobre todo cuáles son las propuestas del próximo o de los candidatos y del que ganará las elecciones para solventar diferentes temas, y claridad sobre otros temas como por ejemplo los relacionados a inversión y vinculados con temas tributarios o beneficios para el inversionista, etcétera. Entonces, la clave de todo esto es que los candidatos empiecen a mostrar sus propuestas. No necesitamos bailes, no necesitamos canciones, no necesitamos grandes fotografías con Photoshop. Lo que necesitamos son propuestas concretas para solventar los problemas reales del país, y eso es lo que van a ver los inversionistas, y eso es lo que van a esperar a enero, a identificar si lo que está proponiendo el candidato que ganó las elecciones es realmente lo que corresponde a sus intereses para invertir en el país. Creo que por eso va a ser clave que el proceso se dé en paz, en tranquilidad, en calma, en armonía, y que el ganador pues pueda integrar un equipo de gobierno ponderado, que sea de integración nacional, de unidad, y que los perdedores pues reconozcan la derrota de manera pacífica y tranquila. Eso es lo que va a ver el inversionista al momento de definir si va a querer invertir en el país o no el próximo año. Como digo, las inversiones que se iban a hacer ya se hicieron, ahora se está esperando cuál es el resultado de las elecciones para futuras inversiones que se puedan dar en el 2026. Bueno, en las últimas horas hubo una reunión de pleno del Consejo Nacional Electoral. Muchos esperaban que se aprobara el reglamento para los observadores. Hay mucha preocupación sobre este tema. Desde la Asociación Nacional de Industriales, Andy, ¿ustedes también están preocupados por la falta de reglamento para los observadores? Nosotros hemos observado ya que elecciones desde el 2005, todas las elecciones generales y 3 de las elecciones primarias. Hemos observado elecciones también en el exterior.
y nos parece fundamental que haya una participación de la sociedad como observadores, además de que es un derecho que está definido en las leyes y en la Constitución de la República. Entonces, me parece que el Consejo debe definir rápidamente cuál va a ser el mecanismo y el reglamento para la observación. Creo que tienen ya un reglamento que se aprobó para las internas, no sé cuál es el problema que ven ahora, y creo que tienen que entender que el proceso de observación electoral es un apoyo y una ayuda para ellos. Realmente es algo que les puede facilitar la función y que va a validar, obviamente, si el trabajo está bien hecho y va a señalar problemas. No es, y eso tiene que entenderlo la ciudadanía y lo tienen que entender los observadores también, el observador está reportando hechos, no va a tomar decisiones, no va a incidir en las decisiones que tomen los encargados de las mesas electorales, simplemente está verificando la realidad de los hechos y luego se realizan propuestas para mejorar las situaciones. Yo creo que la observación es importante y de hecho, si se hubiera tomado en consideración todas las recomendaciones que hemos hecho los observadores electorales en los últimos procesos que se han dado en el país y hubiéramos podido tomar esas medidas, tendríamos mucho más tranquilidad en estos momentos y en las futuras elecciones. Por eso me parece que es arcaico no facilitar la observación electoral nacional. Además de que existe ese derecho de poder observar sobre todo el momento donde se está haciendo el escrutinio, porque eso también está en la ley y eso no se puede impedir. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es ver qué se puede mejorar del reglamento que ya se aprobó para las primarias y sacar rápidamente esto. Tengo que aclarar que en las elecciones primarias tuvimos las credenciales de observación un día antes y hicieron falta varias de las credenciales, en el caso particular de la ANDI. Dios. Por otro lado, indicar que en las elecciones generales del 2021, a pesar de haber convenio y a pesar de hacerse todo el trámite para las acreditaciones, llegaron algunas acreditaciones el día de las elecciones y otras nos llegaron en versión digital para que se pudieran imprimir. Creo que Rixi era la presidenta del CNE en ese momento. No llegó la observación tampoco, o sea, no llegó la documentación. Se hizo la observación, pero nos tocó imprimir a nosotros las credenciales para poder transmitírselas a los diferentes observadores que se iban a desplazar en el territorio. Y el otro tema importante que hay que tomar en consideración es que el proceso no es de los partidos políticos. Eso hay que dejarlo bien claro. Lamentablemente los partidos políticos consideran que el proceso es de ellos y eso no es así. El proceso es de todos los hondureños. Por tanto, todos los hondureños tienen el derecho a participar. Si no se participa a través de un partido político o a través de una mesa electoral receptora, se puede participar votando, obviamente, pero también haciendo el proceso de observación. Y es un derecho que no se puede quitar a los hondureños. ¿Qué le podemos decir a los consejeros? Tal vez alguno que no esté de acuerdo para la aprobación de este reglamento y que esté retrasando un poco más el tiempo. Nos preocupa lo que nos dice que un día antes están recibiendo acreditaciones y hemos visto también cómo son y reciben capacitaciones la gente de las mesas de las juntas receptoras de votos tal vez un mes antes y por eso es que ya después no le entienden nada a lo que está pasando en este lugar. Nosotros hemos estado dándole seguimiento al cronograma y el cronograma empezó bien, pero se ha ido atrasando. Obviamente el tema del TREP y la falta de consenso en esa situación atrasó bastante. Gracias a Dios esto ya se resolvió y esperemos que ese espíritu de buscar acuerdos y de buscar consenso se mantenga en el seno del CNE, porque es lo que requiere el país. El país no requiere más confrontación ni más violencia. El Consejo tiene que aprobar la observación nacional. El no aprobar la observación nacional es un mensaje que va en contra de la transparencia del proceso electoral, es un claro mensaje en contra de la ciudadanía que está y que ha observado en diferentes oportunidades y básicamente es un mensaje de rechazo al cumplimiento de estos derechos, es no aceptar que se tiene el derecho como ciudadanos de hacer la observación. Como digo, ellos tienen el reglamento, ya tienen el reglamento que se aprobó en marzo, están los reglamentos que se han aprobado en los periodos anteriores y no entiendo cuál es la situación que pudiera impedir que se apruebe un reglamento de observación electoral. Es más, entre más pronto se apruebe, más pronto el CNE va a poder darnos también a los observadores esa capacitación,
porque eso es otra cosa que hay que decir, es el mismo CNE quien capacita a los observadores. Entonces, creo que no hay ninguna excusa para seguir atrasando esto. Yo diría que es importante que se agilice por el bienestar del CNE, para que su proceso sea claro, Sí. transparente, que no sea manchado por este tipo de situaciones y por la tranquilidad de la ciudadanía y para cumplir los derechos de quienes quieran hacer la observación electoral. A los candidatos presidenciales como presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales, ¿cuáles podríamos decir que son los principales retos y los principales problemas que tienen ustedes como ANDI en estos momentos? Nosotros hemos desarrollado un programa país entre Honduras y ONUDI, que es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. En esto tengo que aclarar que hemos recibido mucho apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, del ministro Freddy Cerrato, la viceministra Arteaga, que hay que felicitarla, está de plácemes, acaba de tener su segundo hijo, y también de la embajadora Elena Freije. Ellos nos han apoyado, hemos tenido este proceso de UNUDI y con esto hemos hecho talleres en diferentes ciudades del país, en 9 ciudades del país, y hemos identificado los principales problemas de la industria, que están plasmados en un documento que se presentará a los candidatos presidenciales en el Congreso Industrial del 24 de septiembre de este mes. Ahí hemos identificado el tema de tramitología, es un tema clave y fundamental, sobre todo en las regiones. En Tegucigalpa es un poco más fácil, a pesar de que es complejo, es más fácil porque no hay que hacer desplazamientos, los abogados no tienen que moverse y las instituciones están acá la mayoría. Pero ese tema hay que solventarlo a nivel general de gobierno central, pero también a nivel de municipalidades. Otro tema fundamental que hay que resolver es el tema de la energía y el costo de la energía, no únicamente el servicio, sino la calidad de la energía y la disponibilidad de nueva energía para poder desarrollar nuevos proyectos industriales. Si una fábrica se quiere instalar en una zona, pero no hay energía o la red de esa zona no le permite más descarga de energía, entonces estos proyectos de industria se atrasan. Por lo tanto, la situación del ENE es compleja, hay que resolverla. Eso requeriría un programa específico para poder detallar, pero creemos que el modelo de Guatemala sigue siendo el modelo correcto si se aplica de manera eficiente. Otro tema importante que sale siempre es lo relacionado con la seguridad jurídica y sobre todo el tema de la tenencia de las tierras y las invasiones. Las invasiones afectan fuertemente la capacidad de atraer inversión nacional y extranjera, ya que el inversionista no va a verse tranquilo en un país donde se tienen 70.000 hectáreas de tierra ilegalmente invadidas y no se reacciona de parte de las instituciones del Estado. Y el país tiene mucho potencial, pero en la parte agroindustrial. Entonces necesitamos que haya certidumbre de la tenencia de la tierra en la parte agroindustrial para que esto se pueda promover más y se pueda desarrollar más, para que los bancos puedan dar mejores créditos, para que pueda haber mayores garantías, para que pueda haber contratos en el exterior sabiendo que la tierra está bien salvaguardada. Y el otro punto también importante tiene que ver efectivamente con el tema de el financiamiento. Sí. Creemos que hay instrumentos muy importantes como Banprovi. Banprovi ha hecho un trabajo bastante bueno, pero con muy pocos recursos. Entonces, es importante que el próximo gobierno pueda identificar estos buenos proyectos que ha tenido Banprovi y que se puedan potenciar fuertemente en lo relacionado a la parte productiva. Hay bastante recursos para el tema de construcción y eso es positivo, pero para que podamos colocar los fondos de construcción, necesitamos que la gente sea bancable y la gente va a ser bancable siempre y cuando han tenido o tienen un trabajo estable, que es el que da el sector industrial, el sector productivo. Sí. Por eso es fundamental que se puedan generar también paquetes con buenas cantidades de recursos en Banprovi para poder financiar todo lo que es el sector industrial y productivo. Bueno, vamos a estar pendientes entonces del Congreso en donde van a ampliar un poco más esta información para que los candidatos presidenciales presenten propuestas, porque es lo que nosotros queremos los hondureños, que se presenten propuestas concretas de cómo van a manejar el país. Muchísimas gracias al presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, Fernando García, por habernos atendido a esta hora de la mañana. A la orden, Jackie. Efraín. Gracias, Jackie, y al presidente de la ANDI, donde ha sido explícito sobre
la necesidad de que se apruebe el reglamento de observación electoral y algunos factores que se deben de corregir para atraer inversionistas, como por ejemplo la seguridad jurídica y temas de energía eléctrica. Con esta información vamos con el estado del tiempo. Que no te falte hoy es presentado por Farmafácil, todos los lunes.